Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la clase de lógica. Continuamos con el tema que está pendiente, que es la ponencia. Una nota esencial, quiero que tomen en cuenta la entrega de actividades es en hora clase, por favor. Los que me envían las actividades después de tiempo, ya no se las voy a recibir, por favor tomen en cuenta eso, ¿sí? Las actividades son en hora clase. Chequenlo, tienen un horario de clase para que no tengan duda después y no tengan ese presentimiento de que si lo entregaron o no. Tiene que ser en su hora clase, si su hora clase es de 9:10 a 10, en ese rango de horario me lo tienen que entregar, por favor. Pongan mucha atención en esos aspectos, les encargo mucho. Bien, como ustedes saben, en la temática de la lógica, ustedes ya repasaron lo que era el foro. Bien, ahora entonces toca el tema de la ponencia. Estos temas son muy importantes para la cuestión lúdica en el control del conocimiento y dar una buena reflexión, más no opiniones. Recordemos que las opiniones no son garantía de un conocimiento verdadero y sobre todo de que den buenas aserciones, ya que bien las buenas aserciones pues tienen que corresponder a la realidad, una realidad certera donde ustedes tengan esa facultad de reflexión y discernimiento principalmente. Entonces estas actividades, como es la ponencia y el foro, sirven para dar intercambios de argumentos y no opinión. Si bien sirven como referencia para poder entablar diferentes temas, se pueden llegar a diferentes controversias siempre y cuando se respete el argumento del otro, sin caer en una violencia intelectual, sin caer en un bullying intelectual y sobre todo que llegue esa concordancia de ideas y aprender a tener tolerancia. Si estamos viendo lo que es la asignatura de lógica, pues principalmente ustedes ya tienen que tener sus buenos argumentos, argumentos intelectuales, en donde ustedes especifiquen ese control, ese dominio respecto a la lógica. Bien, pues vamos a entrar en el tema principal, que es la ponencia. Y la ponencia pues es una propuesta o comunicación sobre un tema en específico, que es analizada y examinada en una asamblea. La ponencia puede generar una resolución por parte de la asamblea en cuestión. Este es un lenguaje cotidiano, se suele utilizar en un concepto de ponencia para hacer referencia a cualquier discurso o presentación que de una persona. Es decir, esta se realiza frente a un auditorio. El lanzamiento de productos en el marco de un evento, las exposiciones científicas y la argumentación académica son en este sentido distintos tipos de ponencia, como bien ya lo había especificado. Estas ponencias también suelen recurrir o las suelen usar el marketing para poder mejorar su empresa, para tener un control social en la antropología, en la sociología, en diferentes ramas o disciplinas que tengan que ver con un conocimiento científico o no tan científico. Entonces el uso de ponencias nos vamos a dar cuenta que sirve esencialmente para tener una sociedad mejor informada. Bien, por lo general una ponencia consiste en la presentación de un proyecto o una propuesta de trabajo, como su intención es didáctica o persuasiva. Sí, aquí hay una gran importancia en lo que significa persuasivo. ¿Esto qué significa? Pues que tienen que lograr persuadir a la sociedad, es decir, convencerla. ¿Convencerla de qué? Pues ya sea donde se use una ponencia, por ejemplo en el consumo humano, las cuestiones de necesidades no básicas, como por ejemplo la chatarra, como productos que suelen usarse una vez y se dejan. En esta cuestión, pues los eventos o costumbres que tienen los padres al hacerle su fiesta de 15 años a una, ahora sí por decirlo así, una quinceañera, pues el vestido lo va a usar una vez. También hay una gran derivación en las costumbres, ya que pues el vestido de los 15 años pues solamente se usa una vez, ¿no? Entonces resulta indispensable que el ponente conozca en profundidad los temas tratados. ¿Qué significa esto? Pues que debe de tener un gran dominio del conocimiento que ha adquirido por experiencia, por conocimiento, por positivismo. Tiene que haber un gran dominio de ese conocimiento para poderlo manifestar a la hora de la ponencia.
La ponencia pues comúnmente tiene que ser a través de ensayos, artículos, pueden ser ya a través de TICs, por medio de una comunicación digital, el uso de las TICs. Entonces ya vimos que hay una gran apertura en el uso de las ponencias. Entonces tienen que tener gran dominio en los temas tratados. La ponencia debe tener una introducción para llamar la atención de la audiencia. ¿Qué significa esto? Pues si su tema puede ser, por ejemplo, de la humanidad en el siglo XXI, en la introducción tienen que hablar de qué va a tratar su artículo, su ensayo, a través de la introducción. La introducción, para que no sea tan larga, tan lato, tiene que ser por lo menos de 2 cuartillas a 3 cuartillas. Esa introducción pues pueden abordar lo que es un marco teórico, su hipótesis, observación, pero para que no se extienda pues puede ser una breve hipótesis de lo que va a tratar el dicho tema, en este caso del que mencioné, la humanidad en el siglo XXI, y ahí van a explicar las distintas posturas, el contexto donde se realiza su tema. La introducción, no se olvide, es para llamar la atención de la audiencia. Un cuerpo central en donde se desarrolle el mensaje que se quiere transmitir. Pues aquí ya está dicha reflexión, ya está el mensaje, es el cuerpo en donde ustedes ya escribieron, ya razonaron, ya llegaron a esa reflexión propia y también, ¿por qué no impropia?, para poder llegar a una cuestión lúdica y poder provocar a la audiencia con su pensamiento. De eso también se trata una ponencia, provocar el interés intelectual, donde provoquen dudas, donde se acerquen a preguntas certeras y no preguntas que no tengan que ver con lo que ustedes están mencionando, ¿sí? Y por lo tanto una conclusión que se suele resumir, es decir, lo expresado en el cuerpo central. Esa conclusión pues puede ser de 1 cuartilla a 2 cuartillas. Esa conclusión ahí tiene que tener una respuesta fáctica donde se aborde lo que es la realidad. Estamos hablando de cuestiones científicas, de un conocimiento verdadero donde evoque lo que sucede en la realidad, pues evidentemente tiene que ser esa conclusión real. No tiene que ser una conclusión donde tenga que haber aspectos imaginativos, quimeras, alegorías, que si se trata su tema de mito, pues sí tienen que echar mano de quimeras, alegorías y todos esos aspectos que pueden refrescar la cosmovisión del mundo. Entonces la conclusión es muy importante, es muy interesante, a su pensamiento, a lo que llegaron. En eso consiste lo que es la ponencia. Bien, es importante que la ponencia cuente con un adecuado soporte audiovisual que refuerce los conceptos o que ayude a la comprensión de los términos. Por ejemplo, el ponente puede apoyarse en diapositivas mientras habla, hacer pausas para mostrar pequeños videos, etcétera, en lo que su tema, en el dominio que tenga él. Sobre el final de la ponencia resulta necesario dejar espacio para las preguntas o el diálogo. El ponente debe de invitar al auditorio a realizar consultas, procurando responder con la mayor claridad posible. Es siempre importante no entablar diálogos personales con los participantes, porque ahí se rompería esta cuestión intelectual, esa tertulia que se ha provocado. Bien, en pos de una comunicación dirigida a todos los presentes con el objetivo de aclarar o ampliar los temas expuestos. Es muy interesante esto de la ponencia porque pues ahí la gente intelectual se siente cómoda, y por qué no también la gente que va de curiosa y tiene ese interés por ese tema efímero, esporádico y quizás fuera de ese contexto, pues lo puede llevar a la práctica. Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de preparar una ponencia es el entorno en el cual tendrá lugar. De acuerdo a los temas a tratar durante la presentación, los organizadores deberían sopesar las ventajas y desventajas de una mesa redonda, es decir, en un aula magna, de un teatro o una videoconferencia o de otras oposiciones. No todas las exposiciones acarrean las mismas necesidades. En algunos casos indispensables se debe tener una cercanía física con el público.
lo cual posibilita la discusión de gráficos y documentos impresos en el papel que se desee distribuir por medios digitales. Ustedes ahorita en las noticias se han percatado que evidentemente hay foros, hay conferencias, y que por lo que está sucediendo ahorita pues es mantener la sana distancia. En este caso, si no existiera este tipo de contingencia, pues habría una gran relación con el público, ¿sí? Otras veces pues se desea reproducir videos de alta resolución en grandes pantallas para la presentación de productos cuyos puntos fuertes giran en torno al diseño. Ya en ponencias más sofisticadas, pues nos vamos a dar cuenta que cuando llega un individuo, pues es posible que les den su propia tablet, su propia lab, y ahí en esa tablet van a poder visualizar el contenido de lo que está tratando de expresar el dicho ponente. Bien, entonces les encargo las actividades. Que tengan buen día. Les agradezco mucho.